Bienvenidos a un nuevo video tutorial de mi blog y canal de YouTube needstudium.com. Lo más probable es que si tienes una tricotosa de la marca Brother Electrónica, tarde o temprano se te hayan quemado los capacitadores y fusibles que traen en su interior. No hay que preocuparse porque esto tiene un arreglo fácil, simplemente hay que cambiarlos por unos nuevos. Esto sucede cuando está encendida la tricotosa conectada a la corriente eléctrica y en un momento concreto hay un chispazo y un olor fuerte a quemado. Y por lo tanto la máquina se apaga automáticamente. En ese mismo momento debemos de pulsar el botón de apagado y si lo volvemos a encender de nuevo vamos a ver que ya no se conecta a la corriente eléctrica y la máquina no funciona. La imagen que estáis viendo en pantalla es la zona de la derecha de la tricotosa que tendremos que desmontar para acceder a los dos capacitadores y el fusible que se han estropeado y cambiarlo por unos nuevos. Este es el listado de materiales que vamos a necesitar. En esta fotografía te muestro los dos capacitadores nuevos y el fusible que he comprado en eBay. Cuando los vayas a comprar, ten en cuenta que sean compatibles con tu modelo de tricotosa. El interruptor de la tricotosa debe de estar apagado y seguidamente retiramos el cable eléctrico. Con ayuda de un destornillador de estrella retiraremos los tres tornillos que están sobre la cama metálica de agujas. Por cierto, si en el caso en que no puedas desbloquear los tornillos porque están muy duros, utiliza un destornillador más grande para que tenga más fuerza y si esto sigue sin funcionar tendrás que utilizar algún producto químico para desbloquearlos. En la parte de atrás de la tricotosa también tendrás que retirar un enganche de plástico con ayuda del filo de un cuchillo plano o incluso un destornillador plano también. Con mucho cuidado da la vuelta a la tricotosa y ponla boca abajo para poder retirar también otros dos enganches de plástico. Una vez retirados, da la vuelta a la tricotosa de nuevo. En el lateral derecho de la tricotosa debemos quitar dos tornillos, como estáis viendo en la imagen. Estos tornillos suelen estar muy prietos y cuesta mucho aflojarlos. Si no podéis hacerlo, tenéis que utilizar un destornillador bastante grande para ejercer mucha fuerza y presión y poder aflojarlos. Ahora, con mucho cuidado, vamos a deslizar la pieza derecha de plástico hacia el exterior, es decir, también hacia la derecha, con mucho cuidado, para que no se estropee ningún cable. No tenéis que separar demasiado lejos la carcasa de plástico de la derecha, ya que todavía hay cables conectados. Ponerlo como podéis ver en la imagen. Para poder retirar la placa de alimentación, es decir, deslizarla hacia afuera, debemos quitar estos dos tornillos que señalo.
Ahora con mucho cuidado vamos a poder deslizar la placa de alimentación hacia el exterior, mejor dicho, hacia arriba. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que podemos estropear más de lo que ya está. Lo retiramos completamente de la carcasa de plástico y lo giramos como podéis ver en la imagen. Ahora os señalo los tres componentes que debemos de retirar y sustituirlos por los tres nuevos que hemos comprado. Hay dos capacitadores, uno que tiene dos patillas de alambre y otro que tiene dos cables, que es el que estáis viendo en la imagen. Este tenemos que hacerlo más corto. Como podéis ver, lo cortáis al ras, incluso más de lo que veis en la imagen, y retiráis el recubrimiento de plástico. Eso hay que hacerlo en ambas patillas. Y una vez realizado, girarlo y darlo vueltas para que no se deshilache. Si podéis conseguir que los dos capacitadores tengan las patillas ya listas, como puede ser el de color azul, mejor. Cuando hice la del 910, los dos capacitadores venían como el capacitador azul. Es mucho más sencillo de colocar en vez de tener que cortar los cables. Si no tenéis otro remedio, lo utilizáis, pero es un poco más laborioso. Así es como debe de quitar, incluso le podéis quitar un poquito más de la zona de plástico. Iría colocado en esta posición con las letras hacia nosotros, el azul también con las letras hacia nosotros, en esa misma posición, y el fusible es simplemente sustituirlo por el nuevo. Necesitaremos un soldador doméstico que nos va a servir para dos cosas. La primera es para quitar las piezas que tenemos soldadas y la otra es para soldar las piezas que vamos a poner nuevas. Para ello debemos de quitar las gotas de estaño que están por la parte de atrás de la placa. Exactamente ese capacitador, quitamos estas dos gotas y luego este otro capacitador vamos a retirar esas dos gotas. Con ello podremos quitarlos fácilmente. Algunas veces cuesta más y otras veces cuesta menos. Hay que hacerlo con mucho cuidado de no dañar la placa de circuitos. Si se dañara esa placa, podemos estropearlo y el cambio sería complicado. Con la punta del soldador caliente vamos tocando las puntas de estaño con mucho cuidado hasta que se nos suelte. Algunas veces requiere más trabajo de soldador y otras veces menos. Recuerdo además que cuando este mismo proceso lo hice en mi tricotosa KH910 de Brother fue muy sencillo. En cambio, en esta, que es la 950i, me ha costado bastante más poder quitarlos. No hagáis demasiado fuerza, ya que podríais dañar la placa y es mejor ir despacio. Una vez que hemos quitado el primer capacitador, procedemos para también retirar el segundo capacitador, exactamente este. El proceso es exactamente el mismo, es con pequeños toques con la punta del soldador en las gotas de estaño para que se conviertan en líquido y les podamos quitar.
Una vez retirado, lo que tenemos que hacer es colocar los nuevos capacitadores. Es tan sencillo como introducir las patillas de los capacitadores por los dos agujeros que tiene la placa. Exactamente los mismos en los que estaban anteriormente los que se han estropeado. Ahí lo podéis ver. Como os he comentado anteriormente, cuando le quitéis a este capacitador el plástico, quitárselo más cerca todavía de lo que es el propio capacitador, porque lo necesita. Y lo que tenemos que hacer es echar unas pequeñas gotas de estaño sobre dichos agujeros y dicha patilla. Hacerlo con mucho cuidado. El soldador, la punta del soldador, tiene que tocar el estaño y que se convierta en líquido y que caiga sobre la patilla. En ningún momento toquéis con la punta del soldador sobre la placa o sobre el circuito de la placa porque lo quemaríais y lo estropearíais. Una vez que hayáis soldado el primer capacitador, hacéis lo mismo con el segundo. Este es más fácil ya que el tamaño de las patillas es el mismo ancho que tiene los dos agujeros en la placa. ¿Veis? Entra perfectamente. Le dais la vuelta sujetándolo y echáis un par de gotas de estaño con ayuda del soldador. Podéis también girar un poquito las patillas hacia los lados externos para que se quede enganchada y se os sea más fácil echar las gotas de estaño. Una vez terminado, así es como nos debe de quedar. Ahora por último lo que tenemos que hacer es quitar el fusible. No sé, ahí damos con algo para hacer un poco palanca porque cuesta sacarlo y colocamos el nuevo. Esta es la parte más fácil, ya que simplemente retirar y colocar el nuevo. Y una vez terminado y cambiado las tres piezas, así es como nos debe de quedar. Ahora debemos de colocarlo de nuevo en su sitio y cerrar la tricotosa. Como la placa ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer ahora es volver a colocarla en su lugar correspondiente. Recordar que hay unos pequeños carriles de plástico para volver a introducirle y que se quede bien sujeta. Cuidado con los capacitadores, no los estropeéis al hacer fuerza y hundir la placa. Volvemos a colocar la placa de plástico que se encontraba atornillada con dos tornillos, como podéis ver en la imagen. Esto sujeta al cable de la corriente eléctrica que entra directamente a la placa.
Y por último tenemos que volver a sujetar la clavija por donde pasa la corriente eléctrica, es decir, donde conectamos el cable de la corriente eléctrica, lo volvemos a colocar como estamos. Hace falta un poco de maña, pero es fácil. Y una vez terminado, volvemos a colocar la carcasa de plástico en la tricotosa. Ahora lo que tenemos que hacer es el proceso inverso. Colocarlo con cuidado hasta que vuelva a encajar perfectamente, como estáis viendo en la imagen. Y por último nos quedaría colocar los tornillos en la parte metálica de la tricotosa y los pequeños enganches de plástico en la zona plástica de la tricotosa. Una vez que hemos cerrado el lateral derecho de la tricotosa, simplemente debemos de conectar el cable de conexión a la red eléctrica y por último pulsar el botón de encendido. Y nuestra tricotosa ya está arreglada. Me he dado cuenta que cuando he utilizado la estación de soldado no se ha visto correctamente en el vídeo. Solamente la tenéis que encender, hay un botón de encendido, es el único que hay, y luego ponerlo casi a la máxima potencia. Os pueden ocurrir dos problemas cuando encendéis la tricotosa por primera vez después de haberlo arreglado.
Una, que al encender la máquina no funciona, la corriente no pasa. Lo más probable es que tengáis que volver a desmontar todo el circuito y echar más estaño allí donde habéis echado la primera vez. Es posible que no tenga suficientemente estaño y la corriente no pase por el circuito. Y la segunda cosa que os puede suceder, de hecho me ha sucedido en esta máquina cuando la he arreglado, sucede que al dar el botón de encendido la máquina sí se enciende, pero hay un pequeño chisporroteo en el interior, justamente donde lo que hemos arreglado, en la zona derecha de la tricotosa. Eso es debido a porque la corriente eléctrica no está pasando de forma correcta a través de esas gotas de estaño. Entonces lo que tenéis que hacer es también volver otra vez a abrirla y echar algo más de estaño. Y por favor, dale me gusta, ya que me ayuda mucho, y si no estás suscrito, suscríbete. Muchas gracias por ver mi video tutorial.